buenas tardes, ¿cómo están? Aprovechando la cuarentena y tiempo disponible, quisiera contestar algunas preguntas que me han enviado por los diferentes medios, YouTube, Facebook, WhatsApp, respecto justamente a las condiciones laborales y las distintas circunstancias que se están dando en los distintos centros de labores, tanto públicos como privados, a raíz de las normas que han salido publicadas y esta cuarentena obligatoria a la que estamos sometidos todos por el coronavirus. Hay básicamente dos temas principales. Primero, quiénes deben ir a trabajar, o quiénes pueden o deben ir a trabajar, y eso está regulado en los primeros decretos supremos que fueron emitidos, el 044-2020 PCM y el 046, que puso algunas precisiones respecto a esto. Entonces vamos a basarnos en lo que dice el 046. ¿Quiénes pueden o deben ir a trabajar? Está señalado en el artículo 4. Todos aquellos que están relacionados o su centro de labores o sus actividades laborales están relacionadas a adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye almacenamiento y distribución para la venta al público. Esto también respecto a productos farmacéuticos, no cosmetológicos, no todo lo que vendan en la farmacia, solamente lo que está relacionado a productos farmacéuticos y de primera necesidad. Si nuestras actividades están relacionadas a esto, nosotros podemos y debemos ir a trabajar porque son actividades básicas que se deben mantener en ese estado. Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico en casos de emergencias y urgencias. Todos los que laboran en centros de salud, incluso quienes no son médicos, enfermeras o técnicos relacionados a carreras de la salud, sino personal administrativo, pero cuyas actividades están relacionadas al correcto funcionamiento, al mantenimiento de la prestación de los servicios de las clínicas, hospitales, también están facultados de poder ir a trabajar, pueden o deben ir a trabajar. La prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios enumerados en el artículo 2 son los servicios que enumera este mismo decreto supremo. El retorno al lugar de residencia habitual, esto ya no tiene nada que ver con la relación laboral, sino quienes pueden transitar o tienen el libre tránsito en el estado de emergencia. Quienes brindan asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes de personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. Ojo que acá no te habla específicamente de alguien que trabaja brindando asistencia o cuidado a adultos mayores o niños y niños, sino a quienes brindan asistencia, es decir, podría ser un familiar que esto saliéndonos del tema laboral, que tiene que ir a brindar asistencia a un adulto mayor, a un padre, a un abuelo. Entonces podría facultar su trámite, aunque no salimos un poco del tema, pero igual es importante hacer la acotación. Todos quienes laboran en entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos, es decir, bancos siguen funcionando, siguen dando servicios. El tema es cómo llegas, a menos que llegues o puedas llegar caminando al banco, porque para dirigirte en tu vehículo ya está restringido el tránsito. Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. Nuevamente, al estar restringido el tránsito, solamente quienes puedan transitar con vehículos podrían acudir a un grifo, un centro de abastecimiento de transporte de combustible. Ahora, esto está relacionado también a los quienes venden gas, balones de gas. ¿Podrían ir a laborar si soy repartidor de gas? ¿Puedo ir? Sí, de acuerdo a esta norma, ¿correcto? Hoteles y centros de alojamiento solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta, es decir, a quienes tengan que quedarse por cuestiones, me quedé varado en un lugar, entonces tengo que quedarme en un hotel. Para cumplir la cuarentena yo puedo quedarme en un hotel, y quienes trabajan en este hotel pueden o deben seguir yendo a trabajar, no con fines turísticos ni recreativos, sino para cumplir la cuarentena. Los medios de comunicación, y en el caso de centrales de atención telefónica, call center, solo para servicios vinculados a la emergencia. Esto es muy importante porque se encontró en un reportaje a personas que estaban laborando en un call center, ¿no? Pero si no está relacionado a servicios vinculados a la emergencia, entonces no tienen por qué laborar, ¿no? Ya se sancionó, incluso uno de los trabajadores que laboraban en ese call center se comprobó que tenía el COVID-19, ¿no? Una desgracia porque puede contagiar, y seguramente contagió a muchos compañeros de trabajo. Los trabajadores del sector público que excepcionalmente prestan servicios necesarios
para la atención de acciones relacionadas a la emergencia sanitaria. Por ejemplo, yo soy un administrativo, no trabajo en el Ministerio de Salud, pero trabajo en recursos humanos, y si yo no trabajo no se les puede pagar a los demás servidores en esta emergencia, entonces estoy facultado a ir a laborar, ¿no? Y por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, puede incluir actividades adicionales que seguramente se van a ir incluyendo a medida que se va desarrollando esta cuarentena. Sobre la marcha se están implementando diferentes cosas, como por ejemplo el trabajo remoto, ¿no? Que se reguló con el decreto de urgencia 026-2020, y el día de ayer se emitió el decreto de urgencia 029 también 2020, dando algunas precisiones respecto al trabajo remoto. Estas son unas preguntas frecuentes que me mandan, ¿no? ¿Las disposiciones sobre el trabajo remoto aplica también para el sector privado? Sí, ¿no? El decreto de urgencia 026 me dice en el artículo 17, están los trabajadores del sector público, ¿no? Público y privado. Se faculta a los empleadores del sector público y privado modificar el lugar de prestación de los servicios de todos sus trabajadores, ¿no? ¿Qué es el trabajo remoto? Aquel que tú puedes realizar utilizando diferentes medios, ya sea internet, teléfono, celulares, videoconferencia, todo lo que uno puede utilizar, todos los medios que se pueden utilizar, se pueden utilizar para el trabajo remoto. Ahora, ¿es para el sector público y privado? Sí. ¿Tienen diferenciación en la prestación, contraprestación? Sí, también ya ha dado algunas normas. Justamente el decreto de urgencia 029 que se emitió el día de ayer especificó un poco más el tema. Quienes realizan el trabajo remoto deben compensar horas después de la cuarentena. Sí, en principio. Ahora, quienes realizan trabajo remoto deben compensar horas, no, porque yo ya estoy laborando de manera remota, estoy prestando los servicios, pero desde mi domicilio o la ubicación en que me encuentre, no en mi centro de labores. Si ya estoy laborando a través del trabajo remoto, no es necesario que yo compense horas. Correcto. Las personas que por disposición del gobierno no pueden ejercer labor y son dispensados con goce de haber, posteriormente van a reponer esos días de dispensa. Esto es lo que especificó el decreto de urgencia 029, porque el 026 te cerraba y decía que solamente era con goce de haber, correcto, y que solamente se iba a compensar, pero acá ya da en el artículo 26 algunas luces al respecto, un poco más detallado, tanto para el sector público como para el privado. En el caso del sector público se aplica la compensación de horas posterior a la vigencia del estado de emergencia, salvo que el trabajador opte por un mecanismo compensatorio. Y en el sector privado se aplica lo que acuerden las partes, es decir, acá ya me está facultando a empleador y trabajador a compensar no solamente con el pago de horas, correcto, sino también con un adelanto de vacaciones, lo que estuvo previsto en un principio, o con el goce de vacaciones que me esté debiendo la empresa. A falta de acuerdo, se realizará mediante compensación de horas posterior a la vigencia de la emergencia nacional, pero mediante acuerdo yo podría pagar con las vacaciones que me estén debiendo, por ejemplo. ¿Pueden adelantar mis vacaciones o hacer efectivas mis vacaciones pendientes de goce en el periodo de cuarentena? Efectivamente, como lo hemos dicho hace un momento. Ahora sí, con el decreto de urgencia 029 se faculta a que éstas sean compensadas por acuerdo de parte, por cualquier mecanismo, no solamente con el pago de horas, sino también con el pago de vacaciones o adelanto de vacaciones tal vez. Si tienen alguna consulta adicional, puedes ponerla en el video. Voy a postear los links de estas normas que han sido emitidas. Espero que la información les sea de utilidad y bueno, estamos en contacto, que les vaya súper bien, a cuidarnos y a estar metidos en casa. Quedémonos en casa todos porque esto va a pasar y pronto. Muchos éxitos, que les vaya bien.